Inyectar dinero a costa de los ciudadanos en la economía para, digamos, privilegiar y beneficiar a las entidades financieras que están financiando gobiernos, para que estos gobiernos se puedan seguir financiando artificialmente barato y puedan seguir gastando y endeudando a los ciudadanos, desde luego no es un buen plan, sino que es un buen plan únicamente para bancos y para gobiernos, pero familias y empresas o no van a salir afectadas en ningún caso, porque el dinero se quedará en los cajones de los bancos y ahí dormirá el sueño de los justos, o si afecta a la economía será desde luego para mal. Yo diría bienvenido, pero llegas muy tarde. La operación que está haciendo el Banco Central Europeo es muy simple. Los bancos tienen, por ejemplo, deuda pública, les va a dar una cantidad de dinero gigantesca por comprarles esa deuda pública y los bancos decidirán qué hacen con esa deuda pública. En realidad esto es un manguerazo de dinero en beneficio de la banca, por eso me sorprende que tanta gente que normalmente está en contra de la socialización de pérdidas y del rescate a la banca ahora mismo esté entusiasmada con este tipo de medidas. Este tipo de medidas a quienes privilegian y benefician y favorecen especialmente es a la banca. De hecho, quien más ha aplaudido la medida hoy ha sido Ana Patricia Botín, por ejemplo. Dicho que es para evitar la deflación. Pero como mucho se evitará la deflación si los bancos empiezan a prestar. Pero es que si se supone que... No, en Japón no han vuelto a prestar y en Estados Unidos prestaron muy pocos. Si las familias y las empresas son insolventes, no van a prestar. Permíteme, esto lo hizo Estados Unidos hace 4 años y le ha funcionado mucho mejor. Estados Unidos salió de la crisis, Estados Unidos era donde estaba el origen de la crisis financiera. Las medidas de este tipo tratan de tener 2 efectos. Un primer efecto es reducir los tipos de interés que se paga por la deuda y eso libera recursos del Estado para emplearlos en sanidad, educación, y cuando estábamos pagando intereses del tipo del 8%, teníamos que reducir la educación, la sanidad, para pagar esos intereses. Ese es el segundo efecto, ampliar la liquidez, y se piensa que eso puede proveer de fondos prestables, de préstamos al consumo, a la inversión, etcétera. De todas maneras, por eso digo que llega muy tarde. Hubiera sido muy oportuno hacerlo al principio, porque realmente nuestra crisis proviene de eso, de la falta de créditos que desplomó la demanda efectiva. Primero, Estados Unidos es verdad que ha implementado estos programas, pero es discutible que haya salido por ellos. Japón también los acaba de implementar, hace 2 años que los ha implementado, y la economía japonesa no es que esté estancada como la europea, es que está en recesión. Por tanto, Estados Unidos no. Estados Unidos no, pero la cuestión es, ¿Estados Unidos no está en recesión por esto o por otras cosas? Por ejemplo, en Estados Unidos el Estado gasta y recauda 1/3 menos que en Europa. Yo creo que esa es una diferencia mucho más estructural y mucho más impulsora del crecimiento que no hacerlo. Luego, en cuanto a los intereses, tengamos en cuenta que los intereses de la deuda pública ya están en mínimos históricos, por tanto no vamos a notar un gran cambio a raíz del QE, de la flexibilización cuantitativa, no van a bajar mucho más. Que si se hubiera hecho cuando pagábamos el 8%, hubiera sido magnífico, nos hubiéramos evitado 4 años más de crisis. Ahora tiene mucho menos efecto porque estamos pagando el 2%, y también el tema de la afluencia de dinero para promocionar el gasto público, la inversión, el gasto privado, etcétera. Ahora estamos en una situación que nosotros los economistas llamamos trampa de liquidez. Y de hecho, con respecto a la trampa de la liquidez, yo suelo dar una frase que creo que se entiende bastante bien, y es que tú puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes obligar a beber. Tú puedes aproximar al caballo al río, pero si el caballo no quiere beber, no bebe. Y en Europa, las familias y las empresas no es que tengan un problema de que falte crédito. El problema es que familias y empresas están tan endeudadas que, primero, muchas de ellas ya no quieren seguir endeudándose. Quien tiene una hipoteca no va a pedir otra hipoteca. ¿Y quién va a soportar el agujero si impagan la deuda? Si el Banco Central Europeo les compra deuda y luego impagan, el coste lo soportamos nosotros. De la misma manera que no habría que haber rescatado a los bancos, y no habría que haberlos rescatado, tampoco hay que rescatar a gobiernos.